comenzamos un nuevo webinar, cerrando este ciclo de 4 webinars que hemos hablado de diferentes temas en este mes de septiembre. Y desde ya los dejo cordialmente invitados a una masterclass que vamos a tener el próximo día lunes sobre planificación financiera. En la semana de la educación financiera. Esta próxima semana se celebra el Día Mundial de la Educación Financiera. Así que precisamente el día lunes estaremos hablando con Matías sobre planificación financiera. Así que desde ya estaremos hablando de esto en redes sociales para que se inscriban, para que estén pendientes a esta invitación del próximo día lunes. Y en esta oportunidad, para cerrar este ciclo de webinars, vamos a hablar de algo que probablemente hemos hablado bastante en muchos webinars diferentes, que son las diferentes clases de activos. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a en qué invertir, a través de qué instrumento, qué vehículo financiero y, por supuesto, lo típico, por donde parte todo esto de la inversión, las diferencias entre renta fija, renta variable, y luego incorporar los activos alternativos que han ganado tanta popularidad en el último tiempo, han tenido tanto crecimiento, y vamos a dedicarle algunos minutos también a ese tema. Así que hoy día, en la agenda que traemos, vamos a hablar sobre lo básico, la diferencia entre renta fija y renta variable. No está de más insistir en estas diferencias y las características que tiene cada uno de estos instrumentos de inversión. También vamos a hablar, por supuesto, de los activos alternativos, un mundo de opciones, gran crecimiento en los últimos años, y por qué las AFP han ido aumentando la participación de activos alternativos en sus carteras de inversión. Vamos a hablar también de activos apalancados, particularmente los contratos por diferencia, que muchas veces se tiende a confundir en qué vehículo de inversión estamos invirtiendo a raíz de la publicidad que se hace de diferentes productos que a veces no son lo que creemos que son. Y hay que tener mucho cuidado ahí. Voy a detenerme algunos minutos también a hablar sobre lo que implica el invertir en activos apalancados, los riesgos, y que ojalá, por favor, no caigan en estafas, en cosas raras que a veces ocurren y que llegan muchas veces personas diciéndonos que invirtieron en algo y de un día a otro perdieron mucha plata. Eso pasa por invertir en vehículos de inversión que no son los adecuados a el perfil de riesgo que uno que tiene. Y por último, hablar breve, muy breve, de los ETF y lo que implica invertir en ETF, que a mi modo de ver, los ETF representan este gran supermercado financiero en el cual podemos invertir en lo que queramos con grandes ventajas que tiene el invertir en ETF. Todavía no muy accesible para el inversionista chileno, para inversiones pequeñas, pero vamos a hablar también de las características que tiene el invertir de una u otra manera. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. Lo básico, las diferencias entre la renta fija y la renta variable. Hemos hablado precisamente en los últimos webinars sobre la renta fija y el gran impacto que han tenido los retiros del 10% en los multifondos más conservadores, multifondos D y E, que precisamente tienen una gran proporción de sus activos, de sus inversiones en renta fija. Por lo tanto, cuando hablamos de renta fija, lamentablemente se le confunde un poco a raíz del nombre qué es lo que es precisamente este instrumento. Son instrumentos de inversión de deuda en donde empresas, gobiernos, bancos centrales e incluso municipalidades en Estados Unidos emiten deuda a cambio de un compromiso, y ese compromiso, que viene siendo un papel, un documento, un instrumento que uno obtiene como inversionista a cambio de una rentabilidad que en el origen es fija. Al origen, cuando se emite este bono, en ese momento tiene una renta fija, una tasa fija. Y esa tasa fija uno la va a recibir como ganancia, como cupón que a uno le pagan año a año por todo el tiempo que ese bono haya sido emitido. O sea, a 3 años, a 5 años, a 10 años, 20 años. Entonces nos van a pagar una tasa fija anualmente hasta el vencimiento. Y por lo tanto, si uno mantiene ese documento, ese papel, desde el origen hasta el término, cuando vence, cuando a uno le devuelven el capital, uno va a obtener una tasa fija durante todo el tiempo, una rentabilidad fija y conocida. ¿Por qué la renta fija finalmente se convierte en variable?
porque esos papeles que yo como inversionista obtuve, yo los puedo intercambiar en el mercado secundario. Yo se lo puedo vender a otra persona y le voy a vender más barato, más caro, dependiendo de cómo van variando las tasas, cómo va variando la inflación, cómo va variando la expectativa respecto al pagador. Y por eso en Chile la renta fija no es para nada fija y se ha movido mucho en el último tiempo, porque precisamente hay mucha información que está apareciendo día a día, que genera incertidumbre y por lo tanto los inversionistas, los agentes económicos están transando con muchas diferencias de precio en cortos periodos de tiempo la renta fija en Chile en el último tiempo. Y eso termina afectando los retornos al día de hoy, valorizado al día de hoy, toda la cartera de bonos que uno pueda tener de esta renta fija chilena, ¿ya? Entonces, esa es una característica importante. Es rentabilidad fija y conocida si es que uno adquiere esta renta fija desde el origen hasta el vencimiento. Acá tenemos bonos, letras hipotecarias, pagares bancarios, depósito a plazo, pagares de tesorería e instrumentos reajustables a largo plazo del Banco Central, ¿ya? Acá hay una gran gama de posibilidades y en general son instrumentos que las personas común y corriente no tenemos la posibilidad de adquirirlos, sino que lo hacemos a través de fondos, fondos mutuos, fondos de inversión privado, fondos de inversión públicos, ETF. Por eso hay que distinguir entre el instrumento en el cual invertimos, renta fija, y a través de cuál vehículo vamos a invertir, que puede ser, insisto, un fondo mutuo, un ETF, un fondo de inversión privado, un fondo de inversión público que se transa en bolsa, etc. Ahí hay una primera distinción que hay que hacer. Y luego tenemos la renta variable, más conocida como las acciones. ¿Y por qué es renta variable? Porque es un tipo de inversión en la que la recuperación del capital invertido y la rentabilidad de la inversión no están garantizados, ni son conocidos de antemano, porque va a depender del comportamiento que tenga la empresa, las utilidades o pérdidas que genere, va a depender de eso las ganancias o pérdidas que yo voy a obtener a lo largo del tiempo por tener una acción. ¿Por qué las acciones norteamericanas les ha ido tan bien en el último tiempo? Porque Estados Unidos es una economía sólida, con empresas en crecimiento que se están comiendo el mundo, como las empresas tecnológicas. Empresas en crecimiento que se espera que en el futuro generen muchas utilidades. Ahora, eso no quiere decir que siga siendo así hacia el futuro. Todo eso puede cambiar. Eso es solamente lo que ha ocurrido hasta ahora, para que no lo tomen como una recomendación, por favor. En cambio, Chile, ¿por qué han caído mucho las acciones en el último tiempo? Porque hay incertidumbre, porque las empresas pueden perder en el futuro ante cambios legales, ante aumento de impuestos, ante aumento de costos laborales, aumento de costos financieros. Todos esos factores terminan afectando los resultados de una empresa y eso el inversionista lo captura con anterioridad y se anticipa a esos eventos. Por eso esto es renta variable y por eso las acciones pueden variar tanto de precio en periodos cortos de tiempo. De hecho, la renta variable puede ocurrir que tengamos rentabilidades negativas, que perdamos dinero, pudiendo llegar incluso a perder todo el dinero invertido. Pensemos en una empresa que quiebra. El caso más emblemático de los últimos años es Lehman Brothers, este gran banco de inversión norteamericano que con la crisis financiera del 2008 terminó quebrando, ¿ya? Hay otras empresas que sin quebrar están en una situación muy compleja, que están al borde de la quiebra o virtualmente quebradas, que yo les llamo empresas zombie. Pasó en su momento con La Polar en Chile, pasó también ahora en el último tiempo con Latam y también ha pasado con Enjoy, que son empresas que lo han pasado muy mal con la pandemia, que están teniendo grandes pérdidas y por lo tanto eso se va traduciendo al precio de la acción, ¿ya? Y por supuesto esta rentabilidad va a depender de muchos factores, como puede ser por supuesto, la evolución de la empresa, lo que hablábamos recién, la situación económica, el entorno, el comportamiento de los mercados financieros, contagios que se pueden dar, tasas de interés, inflación, precio del dólar, todas las variables económicas que habitualmente estamos hablando en estos webinars, precisamente esos son los aspectos que terminan afectando a la rentabilidad que pueda obtener una empresa. Bien, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de elegir renta fija, renta variable o, como vamos a ver más adelante, activos alternativos? Bueno, va a depender mucho del instrumento por el cual
llegamos a adquirir estos instrumentos. O sea, el vehículo de inversión por el cual llegamos a adquirir esta renta fija o esta renta variable es muy importante analizar. A eso nos dedicamos en Rubix. En Rubix constantemente estamos observando las diferentes alternativas de inversión, constantemente nos están llegando productos de inversión, fondos de inversión en Chile, en el extranjero, de renta fija, de renta variable, renta alternativa. Y lo que nosotros hacemos en este proceso es elegir de acuerdo a ciertas consideraciones, como por ejemplo, bajo costo respecto a sus pares. Y hemos hablado en otras ocasiones que invertir en fondos mutuos es caro, porque invertir en un fondo mutuo es adquirir un producto que generalmente no tiene nada de novedoso, nada de sofisticado, nada de diferente. Es básicamente una renta fija, una renta variable que uno la puede comprar de diferentes maneras, pero se le incorporan muchas veces altos costos de administración. Entonces, muchas veces nos llegan clientes y nos dicen, oye, este fondo lo súper bien en el último año, ha rentado un 20%. Puede ser, pero eso no significa que sea un buen fondo. Porque si ganó un 20% ese fondo en el último año, pero un instrumento comparable rentó un 30%, no hay por dónde perderse. Hay que comprar el instrumento que rentó un 30 siendo lo mismo que el que rentó 20. ¿Y cuál puede ser la diferencia? Costos. Por eso hay que analizar muy bien los costos. Otra razón por la cual podemos elegir un instrumento de inversión puede ser la ventaja en la relación riesgo-retorno, porque es muy diferente obtener un 20% en un instrumento versus un 30%, por ejemplo, pero que ese 20% lo obtengamos de una manera más estable en el tiempo, sin tantos vaivenes. Vamos a ver ahora un ejemplo con un fondo en concreto que nosotros sugerimos. Por supuesto, este es un webinar abierto que queda en nuestro canal de YouTube, y esta información nosotros no la entregamos gratuitamente, por supuesto. Esto nosotros se lo entregamos a nuestros clientes, pero para que se entienda un poco la lógica de la elección, les voy a compartir precisamente un fondo que a nosotros nos gusta mucho y que tiene ventajas competitivas con respecto a otros instrumentos de características similares. Y lo más importante de todo esto es que debe ser alineado con los objetivos financieros y la tolerancia al riesgo. Cuando generalmente hablamos de los multifondos, siempre se reitera el que uno debe elegir en función de su perfil de riesgo. Más riesgoso, fondo A; menos riesgoso, fondo E. Por lo tanto, uno cuando elige un instrumento de inversión tiene que estar alineado al plazo de la inversión, a cuál es mi perfil de riesgo, a si necesito liquidez o no. Es decir, si esa plata yo la invierto y tengo que sacarla en 6 meses más, o esa plata la puedo dejar invertida por 10 años. Eso es muy importante también en la elección. Entonces, para que se entienda esto que acabamos de decir, acá hay dos fondos que no son de las mismas características. De hecho, para que se entienda, la línea negra es un fondo que nosotros sugerimos. Esto es un gráfico de los últimos 5 años. Y ese fondo que nosotros sugerimos, comparado con un fondo de acciones globales, estamos en este caso comparando un fondo exclusivamente invertido en acciones globales, que es el típico ACWI, el All Country World Index, que está en estos últimos tiempos en máximo histórico. Y ese fondo de acciones globales, el ACWI, es la línea naranja. Y esa línea naranja, si ustedes se dan cuenta, tiene un comportamiento al alza, pero con mucha volatilidad precisamente en el periodo 2020, marzo 2020, que fue el desplome por la pandemia. En cambio, este otro fondo, el fondo en la línea negra, es un fondo que nosotros sugerimos, pero es un fondo más balanceado. Es un fondo que tiene en una parte renta fija y en otra parte acciones. Por lo tanto, es menos riesgoso que el fondo solamente de acciones globales. Y si se dan cuenta, la rentabilidad es prácticamente la misma en los últimos 5 años, pero con mucho menos volatilidad, con mucho menos riesgo, la línea negra, que es este fondo que nosotros sugerimos. ¿Cuál es uno de nuestros pilares importantes de lo que le transmitimos a los clientes? Tratar de dormir más tranquilos, tratar de no pasarlo mal cuando venga una crisis, tratar de ser más conservadores en la estrategia de inversión. Probablemente no vamos a tener las mejores rentabilidades, la verdad,
no nos interesa. No nos interesa tener las mejores rentabilidades del mercado, porque nosotros como propuesta de valor buscamos alternativas que sean rentables, que tengan un buen retorno en el tiempo, muy importante, acumular y largo plazo, muy importante, estrategia a largo plazo. Nosotros no nos queremos pegar la gran pasada en el corto plazo, queremos invertir a largo plazo obteniendo buenos retornos, pero con niveles de riesgo más bajos. Eso es súper importante y eso es uno de nuestros pilares fundamentales de lo que hacemos como asesores financieros. Bien, acá hacemos otra comparación. De nuevo, la línea negra de este fondo que nosotros sugerimos y lo comparamos con el fondo A y con el fondo C. Y si se dan cuenta, la línea azul es el fondo C y la línea naranja o amarilla es el fondo A. Y en ambos casos, en los últimos 5 años, este fondo que nosotros sugerimos le gana al fondo A y al fondo C. Entonces, muchas veces se nos ha malinterpretado el hecho de que insistimos en que es muy bueno los multifondos de la AFP. Los multifondos de la AFP son muy buenos para una persona que no tiene mayor conocimiento, que no le quiere dedicar mayor tiempo al mundo de la inversión y que por supuesto no tiene un presupuesto para pagar a un asesor financiero. En cambio, para nuestros clientes, nosotros nos debemos a entregarle mejores alternativas de inversión de lo que entregan los multifondos de la AFP. Entonces, esto es súper importante. Cualquier instrumento financiero en el cual uno invierta va a tener ventajas y desventajas, y no todos los instrumentos financieros son igual de buenos o igual de malos para todas las personas. Esto se hace como un traje a la medida y por lo tanto es muy importante asesorarse bien. El gran problema de la banca tradicional y de las instituciones financieras tradicionales es que lamentablemente no se escucha mucho al cliente, lamentablemente no se le entrega buenos productos de inversión y lamentablemente por eso se tienen malas experiencias asumiendo ciertos niveles de riesgo. Eso es precisamente lo que nosotros tratamos de hacer, ¿ya? Estoy hablando mucho de lo que hacemos, pero es para que se entienda lo que hay detrás de la asesoría, qué es lo que hay detrás de la elección de buenos productos de inversión, ¿ya? En general no me gusta hablar mucho de lo que hacemos, pero en este caso en particular es muy importante destacar la importancia que tiene elegir buenos instrumentos de inversión. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a invertir en renta fija, renta variable? A través de diferentes vehículos de inversión, como por ejemplo los típicos fondos mutuos que se adquieren a través de diferentes administradoras generales de fondo, las famosas AGF. Podemos adquirir estos fondos mutuos en toda la amplia gama de administradoras generales de fondo. Hemos hablado en otras oportunidades, hemos hablado harto sobre los fondos mutuos, de las desventajas que tiene, que particularmente es altos costos de administración y poca diferenciación respecto a otros vehículos que son más atractivos. Luego, un mundo que ha crecido mucho en los últimos años, los fondos de inversión. Estos fondos de inversión se pueden adquirir, o sea, son fondos de inversión privados y fondos de inversión públicos. Privados son que pueden invertir en ese fondo hasta 49 aportantes. Tiene toda una complejidad legal que se debe cumplir y que básicamente se buscan inversionistas y se invierte en un producto de inversión, fondo de inversión privado. Pero los que habitualmente nosotros sugerimos son los fondos de inversión públicos, los cuales se pueden comprar en Chile a través de corredoras de bolsa local y también a nivel internacional se pueden adquirir estos fondos de inversión con corredoras extranjeras, que también nosotros llegamos a ellas con diferentes modelos, ¿ya? Y diferentes montos de inversión también. Y finalmente, lo que nosotros hemos hablado mucho en el último tiempo es comprar ETF. Puede ser a través de corredoras de bolsa locales, que lamentablemente exigen montos mínimos muy altos, y a través de corredoras de bolsa internacionales, que los montos mínimos son más bajos, pero como un todo, uno igual debe invertir una cantidad de dinero que puede ser relevante. De hecho, nosotros ya estamos funcionando a todo pulmón, ya 100% funcionando en Estados Unidos. Probablemente en el futuro vamos a estar hablando más de esto, pero hoy día nosotros podemos llegar a invertir en ETF directamente con nosotros y tenemos ahí buenas alternativas para invertir directamente en Estados Unidos. Así que ahí también es algo que venimos trabajando hace un buen tiempo y hay un plan ahí de
de crecimiento a nivel latinoamericano, a nivel internacional, bien importante que se viene en el futuro. Entonces, esas son las maneras de poder llegar a estos diferentes instrumentos de inversión: renta fija, renta variable, activos alternativos. Dejamos atrás este primer punto y vamos al segundo de los activos alternativos, pero voy a responder una que otra pregunta que me han hecho por ahí. Nicolás me dice, se dice que hay una burbuja en la bolsa que va a explotar. En este caso, ¿qué es lo recomendable? Pienso tanto en los fondos de pensiones, donde el fondo E por el riesgo país cae y el fondo A en teoría debería caer fuerte cualquier minuto. Mira, Nicolás, el otro día me encontré con una buena gráfica de todos los momentos terribles que vienen para la bolsa expresado en el Twitter de Robert Kiyosaki. Probablemente en una próxima visión semanal de los mercados voy a hablar de eso. El gráfico es así, sube, sube, sube y todo el tiempo Robert Kiyosaki decía que la bolsa se iba a desplomar. Otros inversionistas también, de hecho. Rubini es probablemente el economista más pesimista que siempre aparece en la prensa porque se hizo famoso, porque le achuntó en una oportunidad a todos los momentos terribles del mundo que iba a vivir. Hay que tener cuidado con lo que se dice, hay que leer muy bien, hay que educarse, ya eso es muy importante y hay que ponderar las cosas. Puede venir una corrección, por supuesto, pero acá te contrapregunto, Nicolás. ¿Y si cae la bolsa un 10, un 15%, qué harías tú? Esa es una pregunta típica para descubrir el perfil de riesgo de un inversionista. Con una caída un 10, un 15%, ¿salgo y me refugio o compro más? Eso depende de cada uno. Es una decisión bastante personal, pero nosotros tenemos una respuesta ante eso. Obviamente, tratamos de protegernos ante esas situaciones también. Alexis, ¿cuál es el valor promedio de los costos de los fondos? Fondos mutuos de renta variable, yo diría que el costo promedio está en torno al 3,5-4% anual, cuando en ETF es con suerte un 0,2, un 0,3. O sea, la diferencia es enorme. ¿Cuál es el costo de un fondo en porcentaje alto, medio y bajo? Un costo alto es sobre el 3% anual, un costo medio 1, 1,5, 1,5% anual y costo bajo menos el 0,5. Esos son los costos de administración más o menos en rango a tener en cuenta, Alexis. Fabián, ¿cuál es el costo de un asesor y cuánto más se podría rentabilizar comparado con el fondo A de la cuenta 2? Buena pregunta, Fabián. A ver, el asesor financiero en Chile independiente no existe. Los únicos somos Rubix, ¿ya? Lo digo con mucho orgullo, ya llevamos un buen tiempo trabajando en esto y la verdad que todavía no existe nadie que haga nuestro trabajo, porque nosotros cobramos una asesoría mensual o anual por nuestros servicios y eso nos permite ser absolutamente independientes respecto a las sugerencias que damos. En general, ese costo no existe en el mercado chileno, pero lo estás pagando igual de otra manera, que no te das cuenta. Entonces nosotros somos súper transparentes. Ahora, esa asesoría probablemente no es muy barata si uno tiene 1 millón de pesos para invertir, pero todo el valor agregado en educación, en acompañamiento y más importante aún, en planificación financiera, que de eso vamos a hablar el próximo lunes, en la masterclass que vamos a hacer, en esos casos la asesoría es un regalo, porque hay mucho valor en muchas cosas que se hacen a lo largo del tiempo con el cliente, porque la asesoría financiera es invertir, administrar bien la deuda, educarse, construir un patrimonio en el largo plazo. O sea, lo que nosotros buscamos y lo que tratamos de transmitirle a nuestros clientes es buscar tranquilidad, libertad financiera en el tiempo, y eso no se consigue de la noche a la mañana, son años y años, y por lo tanto, uno debería tener un asesor financiero como uno debería tener un médico de cabecera, ¿ya? O como uno debería tener, como los deportistas de elite tienen un preparador físico, un coach, uno como persona, como individuo que quiere un mejor futuro financiero y que está en riesgo además el futuro de las pensiones en el mundo, uno debería tener un asesor financiero que lo acompañe en la toma de decisiones, ¿ya? Así que eso es bien variable, Fabián, pero te invito a que nos escribas contacto@rubix.com, pidas una reunión de asesoría, una asesoría gratuita, una reunión de diagnóstico, y ahí un asesor nuestro te va a hacer las preguntas relevantes para saber si realmente te podemos ayudar o no. Y en ese sentido nosotros somos súper transparentes y si es que no podemos ayudar o si en realidad no se va a compensar en el tiempo nuestra asesoría, somos súper claros en decirlo. Muchas veces nos ha pasado de que le decimos a un prospecto, a un posible cliente, mira, ¿sabes qué? Haz esto y esto porque todavía no es el momento, pero vuelve de nuevo en 6 meses más, en un año más y probablemente te podamos ayudar, ¿ya? Así que es una relación de largo plazo. Víctor, ¿qué tal los FIP con una TIR UF más 16 a 3 años? Uf,
muy buen fondo de inversión privado. Muy buen fondo de inversión privado, Víctor. Nosotros hemos encontrado algunos fondos de ese estilo, pero ahí hay que ver los riesgos, qué es lo que hay detrás, las garantías. Suena muy maravilloso TIR UF más 16 a 3 años. Me imagino puede ser un fondo inmobiliario, pero me sigue sonando un poquito alto, ¿ya? Así que hay que tener ojo ahí. Lucas, ¿crees que la rentabilidad del fondo A está un poco limitada por las obligaciones legales de inversión? Exactamente. El fondo A es un fondo que, si bien es el más riesgoso, igual de todas formas no es tan riesgoso dentro de otros instrumentos altamente riesgosos en renta variable, por ejemplo. Por lo tanto, yo creo que ahí se han ido haciendo cambios en el último tiempo, pero todavía sigue siendo bastante restrictivo el fondo A en cuanto a inversión. Nicolás, si cae compro más, pero obviamente no me gustaría tener la caída, siguiendo la regla 1 de Warren Buffett, no perder dinero. Ese es un tema, lamentablemente, hay frases que lamentablemente se extienden y no hay que ser tan literal. Warren Buffett dice, y es una frase comúnmente comentada, regla número 1 en inversiones, no perder dinero. Regla número 2, seguir la regla número 1. Cuidado con eso, porque Warren Buffett también ha perdido plata, ¿ya? Y de hecho el año pasado, en pandemia, hizo la pérdida con todas las aerolíneas en las cuales había invertido. Entonces, cuidado con lo que se dice respecto a no perder plata. Uno necesariamente, para obtener mayores retornos, tiene que asumir un poco más de riesgo. Y eso no necesariamente significa perder mucha plata, pero uno tiene que estar dispuesto a pasarlo un poco mal por algunos periodos de tiempo, apostando a una mayor rentabilidad a largo plazo. Así que cuidado con eso. Porque a Warren Buffett hay que leerlo completo, hay que leer las frases completas. Los titulares siempre dicen una parte nomás de la historia. Ojo con eso, ¿ya? Así que el perder es parte de la inversión, está intrínsecamente relacionado. Patricio, ETF también se puede invertir con Rational, tengo entendido. Así es. Me encantaría saber tu opinión sobre Rational y Fintual también, porfa. Constantemente nos lo preguntan. Fintual es una AGF, por lo tanto tiene fondos mutuos e invierte en ETF. Y con un costo de administración que es bajo dentro de la industria. Así que, check. Fintual, bien, porque innovó e hizo y removió, le removió el piso muy fuerte a la industria financiera tradicional. Así que muy bien por Fintual. Lo único que de todas formas estamos, en ese caso, nosotros dejando en las manos de Fintual el riesgo que está asumiendo. Obviamente nos hacen un perfil de riesgo y nos entregan algunos productos mezclados, pero hay que tener ahí ojo porque los fondos más riesgosos son bien riesgosos. Y ese fondo, un fondo Fintual como el Risky Norris, creo que es el más riesgoso, cayó un 35% en la pandemia. Entonces se recuperó porque pasó algo extraordinariamente raro post pandemia, pero ahí tuvo una pérdida en un periodo de tiempo corto en donde se perdió harta plata en un fondo como ese. Y Rational creo que está haciendo cosas bien buenas. Yo he invertido en ambos para probarlo. Funciona bien. Nada que decir con respecto a Rational. Yo creo que ha sido un aporte y ahora está incorporando nuevos ETF. Así que bien, me parecen bien ambos. Son diferentes, no se parecen mucho. Son diferentes y cada uno tiene sus ventajas y desventajas como todo. Oscar, genial Oscar, gracias que lo digas. Dice cliente Rubix, extraordinaria la asesoría, la recomiendo. Nos cambió la vida, wow. Eso me gusta escuchar, Oscar. Muchas gracias. Matías, ¿es recomendable migrar de a poco a activo en Estados Unidos y dejar la inversión local hasta que se tranquilicen las aguas? Yo creo que ahora ya es un poco tarde, nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo, siempre lo he dicho en los últimos webinars, algunas cosas que uno puede decir y en realidad para transparentar también las cosas que hacemos. Nosotros con el estallido social pasamos un 30% a invertirlo exclusivamente en dólares. Con el primer retiro de la AFP pasamos a un 40%. Y ahora, si sale el cuarto retiro, yo creo que pasaríamos un 50%. Pero hay que diversificar. Tenemos clientes que sacaron toda su plata y se fueron hace rato ya a invertir fuera de Chile. Hay otros que siguen acá, depende del patrimonio, depende del riesgo, depende de tantas cosas. La verdad que no hay una receta exclusiva para todos, sino que traje la medida. Es un poco lo que les hablaba recientemente. Bien, tenemos muchos participantes hoy día, me pone muy contento, mucho interés por la educación financiera, muchas preguntas muy buenas, las agradezco. Seguimos. Activos alternativos. Nosotros cuando comenzamos en Rubix, inmediatamente nos fuimos de cabeza a los activos alternativos, año 2015, 2016. ¿Por qué? El activo alternativo tiene varias ventajas y en algunos casos, algunos activos alternativos entregan muy buenos retornos con bajo riesgo y eso nos gustaba mucho respecto a tener la plata en la cuenta corriente o tener la plata en un depósito a plazo, que
en esos dos casos es solamente perder plata en el tiempo y a nadie le gusta perder plata. Entonces, si algún activo alternativo nos puede entregar un retorno quizás no tan extraordinario como renta variable, pero sí retornos del 6-7% al año con cierta estabilidad, obviamente que era algo muy bueno a incorporar en las carteras de inversión. Entonces, en ese sentido, los principales activos alternativos que existen y que se han popularizado en el último tiempo son activos alternativos que invierten en renta inmobiliaria, activos alternativos de inversión inmobiliaria y activos alternativos de deuda, ¿ya? Acá juega un rol súper importante la liquidez, porque los activos alternativos uno invierte y no puede sacar la plata mañana mismo. A nosotros constantemente nos están llegando fondos de inversión en Estados Unidos, en Chile, fondos inmobiliarios, fondos de renta, cosas raras, etcétera. Y por ejemplo, ahora hace poco nos llegó nos han llegado un par de fondos inmobiliarios en Chile y en el extranjero con tasas de retorno dólar más 9, más menos, UF más 6, 7. Pero son inversiones a 3 años, a 4 años, en donde uno no puede tocar la plata por 2, 3, 4 años. Entonces uno invierte y espera. ¿Y por qué? Porque son instrumentos no rescatables. ¿Qué pasa con un activo inmobiliario? Ok, hagamos un fondo inmobiliario. Este fondo inmobiliario va a comprar 3 edificios. Entonces, invierto, compramos los edificios y generamos renta. Yo no puedo sacar la plata de un día para otro porque no pueden vender una ventana o una puerta al edificio para devolverme la plata a mí. Se tiene que vender completamente el edificio, se tiene que cerrar el fondo para devolverle la plata a los inversionistas. Entonces, por eso hay renta alternativa que tiene plazos que son en algunos casos considerables. Ahora, haciendo una distinción entre las inversiones tradicionales y las inversiones alternativas, las inversiones tradicionales son altamente líquidas. Uno compra una acción en bolsa y la vende al día siguiente. Líquida. Uno tiene la plata inmediato. Ganancia o pérdida, pero líquida. Además, son activos que constantemente están cotizando. Por lo tanto, uno ve la cotización día a día y por lo tanto día a día tiene precio y por lo tanto lo puede hacer líquido. El gran problema de las inversiones tradicionales es que son altamente correlacionadas. ¿Qué quiere decir esto? Si hay una crisis en los mercados, cae todo. Cae la renta variable, la renta fija, cae el oro, cae todo en momentos de extrema incertidumbre. Entonces, esa correlación no nos permite compensar escenarios muy negativos que puedan existir, que son pocos, pero pasa. Y se trata también de accionistas pasivos en el sentido de que cuando nosotros tomamos inversiones de este estilo, tradicionales, uno no tiene mayor poder de decisión en el activo que uno está adquiriendo, ¿ya? Por otro lado, las inversiones alternativas, en muchos casos falta liquidez. O sea, uno tiene que dejar la plata invertida por 3 meses a lo menos, por 6 meses, por un año. Ahí hay algunas distinciones porque hay algunas mezclas. O sea, por ejemplo, hoy día existen fondos alternativos inmobiliarios que en estricto rigor no son rescatables, pero tiene tal nivel de liquidez en bolsa que uno lo puede comprar y vender en cualquier momento, ¿ya? Ahora, esos activos, esas inversiones en fondos inmobiliarios hoy día están muy castigadas precisamente por la falta de liquidez. Y ahí hay una oportunidad muy interesante a mediano o largo plazo, porque uno está comprando con mucho castigo un activo que es mucho más valioso y que por lo tanto, si uno deja transcurrir en el tiempo, es muy probable que uno reciba la renta mensual, trimestral, los dividendos que se entrega y por otra parte exista un incremento en el precio también en el tiempo. Existen, como les decía, activos que son cotizados y activos que no son cotizados. ¿Qué quiere decir esto? Que hay activos que uno invierte y no puedo deshacerme de ese activo porque invierto la plata, no puedo sacarla, pero tengo la posibilidad de intercambiar cuotas en el mercado, ¿ya? Así que existen esas dos alternativas en los activos alternativos. Es decir, que en algunos casos, si el mercado sube o baja, yo puedo seguir obteniendo ciertos retornos en el tiempo que no dependen del comportamiento del mercado, porque precisamente al ser fondos cerrados, al ser fondos poco líquidos y no rescatables, son instrumentos que uno no puede tocar. Que en el caso en algunos casos, dependiendo de la inversión que uno haga, puede existir también algún poder de decisión, ¿ya? Así que también a tenerlo en cuenta. Los rendimientos proceden principalmente del alfa con una mayor dispersión entre los gestores. Así que ahí también hay un aspecto que puede ser interesante también respecto al alfa. El alfa es lo que le gana el gestor respecto a lo que entrega el rendimiento de mercado.
Ahí también hay cosas que pueden ser interesantes y que en general cuando estamos hablando de activos alternativos, muchas veces con altos patrimonios que manejan, también existen ahí algunas ventajas respecto a los retornos por el hecho de que son gestores bastante más experimentados y que es difícil también de llegar a ellos. Se requieren o grandes montos de inversión o buenas alianzas para poder acceder a esos fondos, ¿ya? Y esto es súper importante. A menudo se centran en mercados ineficientes. ¿Qué quiere decir que sea un mercado ineficiente? Un mercado en donde hay pocos actores, un mercado en donde uno como inversionista tiene una ventaja respecto al resto. Y la ineficiencia pasa precisamente por ser mercados poco líquidos, en donde no existe tanto flujo de entrada y salida respecto a esa inversión, ¿ya? Bien, y bueno, precisamente los fondos de pensiones, las AFP, han aumentado su participación en activos alternativos en los últimos años, cosa que tiene que ser visada, tiene que ser aprobada por el Congreso, por nuestros queridos diputados y senadores. Y muchas veces se generan polémicas sin tener idea, muchas veces estos personajes, pero es necesario que vaya cambiando un poquito la ley para que le dejen mayor margen de acción a las AFP a invertir en estos tipos de fondos. ¿Por qué lo han hecho? Porque mejora la diversificación, ya no es solamente renta fija, renta variable, sino que incorporamos activos de renta alternativa que pueden mejorar riesgo-retorno, mejora la rentabilidad, como les decía, porque muchas veces son fondos a largo plazo que entregan retornos mucho mejores, pero por el tema de la liquidez entregan ese mayor retorno, y eso está relacionado al último punto de inversión a largo plazo, por ejemplo, activos inmobiliarios o activos de infraestructura, cuyo horizonte de inversión es coherente con el de los fondos de pensiones. Y ese es el gran problema hoy día de los retiros de la AFP, porque si de un momento a otro me quitan plata y plata que yo tenía invertido a largo plazo, yo tengo que cumplir con la norma y tengo que cumplir ciertos rangos, ciertos porcentajes de tener renta fija, renta variable, renta alternativa, se genera toda una distorsión respecto a la administración de estos fondos. Porque si tengo que sacar mucha plata líquida, renta fija, aumenta automáticamente mi inversión en renta alternativa. Y eso me puede generar un problema enorme. Porque si no es fácil de liquidar esos fondos, termina afectando la rentabilidad y tengo que sacrificar mucha rentabilidad para deshacerme de esa inversión. Es un tema re complejo, no me voy a meter ahí, pero para que lo tengan en cuenta, las complejidades que precisamente se derivan de estos retiros del 10%. Y finalmente pasamos al último tipo de inversión que hoy día se han masificado bastante, que son activos apalancados. Las típicas plataformas online y en donde nosotros podemos comprar a través de una plataforma online en Estados Unidos activos reales, las plataformas como Ameritrade, como Charles Schwab, como Interactive Brokers, son plataformas en Estados Unidos online, reguladas en Estados Unidos, pero que a través de ellas se compran los activos reales. Por decirlo de alguna manera, el activo físico, el papel, la acción de Amazon, la acción de Apple, el ETF propiamente tal. Mientras que las plataformas online que se han masificado en el último tiempo, como un eToro, como las plataformas en Chile que habitualmente comentamos, como Capitaria, Mercado G, XTB, son plataformas que operan a través de contratos por diferencia, que son instrumentos apalancados, los famosos CFD. Y esta es una diferencia enorme, porque cuando ustedes encuentran publicidades de invierte en Amazon, invierte en Apple, invierte en donde sea, generalmente los que hacen esa publicidad son plataformas online que ofrecen contratos por diferencia. ¿Qué es lo que es un contrato por diferencia? CFD, Contract for Difference, es un contrato sobre un instrumento financiero en el que se especula con la diferencia de precio del activo. La diferencia de precio del activo en el momento de apertura y vencimiento del contrato. O sea, hoy día yo estoy haciendo un contrato, compro una acción y luego vendo en 2 semanas más y por la diferencia de precio gané o perdí plata. Pero yo no adquirí el activo propiamente tal, sino que solamente se hace un cálculo de la diferencia de precio de ese activo subyacente. Es decir, en el momento del vencimiento, el contrato se intercambia entre las dos partes, el cliente, el inversionista, yo, y el broker, que es mi contraparte. Y en este caso se intercambian las diferencias entre el precio del instrumento en el momento de la apertura del contrato y el precio en el vencimiento del mismo. Hasta ahí no pasa nada, todo perfecto, es una inversión bastante más especulativa porque se utiliza mucho para el corto plazo, pero donde está el gran tema de esto es en el apalancamiento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno hace una inversión real,
una inversión física, si se quiere, invierte 5 millones de pesos y compra acciones de Copec, uno puede comprar 5 millones de pesos en una corredora de bolsa local en acciones de Copec. O $5.000 compra ETF en un broker tradicional, en donde uno con $5.000 compra una cierta cantidad de ETF. En cambio, los activos apalancados en estas plataformas online, contratos por diferencia, uno invierte $1.000 y uno puede apalancarse 2 veces, 5 veces, 10 veces, 100 veces, hasta 500 veces. ¿Qué significa esto? Yo invierto 1.000, pero en concreto puedo realmente hacer inversiones por $500.000 a ese nivel. Entonces uno está en estricto rigor pidiendo deuda y todo está hecho para que uno no pierda más allá de los $1.000 que invirtió. Uno puede quedar debiendo plata, sí, pero son las menos ocasiones. Entonces, para que se entienda, y acá está el riesgo, que nos puede ir muy bien y nos puede ir muy mal. Yo invierto $1.000 y coloco como garantía. Con esos $1.000, hagamos el ejemplo de que nos apalancamos 10 veces. Invierto 1.000, me apalanco por 10 y por lo tanto puedo invertir $10.000. Si yo solamente de forma tradicional invierto 1.000 y tengo una variación de más 5% o menos 5%, voy a ganar o voy a perder $50. No pasa nada. Pero si estoy haciendo una inversión apalancada por 10, es decir, estoy invirtiendo 10.000 y varía el precio un 5% más o menos, en realidad estoy ganando 500 o perdiendo $500. Entonces acá lo que se debe entender es que con una inversión de este estilo, en donde yo coloco una garantía de 1.000, si me apalanco por 10 y varía el precio un 5%, yo puedo estar ganando $500, o sea, un 50%, o puedo estar perdiendo un 50%, que son esos mismos $500. Entonces, ¿qué es lo que hace el apalancamiento? Amplifica las ganancias, como también amplifica las pérdidas. Y eso es riesgo. No es ni bueno ni malo, sino que amplifica. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta y lamentablemente hemos escuchado muchas historias de gente que no tiene idea de invertir, le mienten, les venden un cuento, la gente invierte plata y termina perdiendo mucha plata porque no saben lo que se estaba metiendo. Hemos escuchado muchas historias de ese estilo y lamentablemente hay gente que no tiene la educación necesaria para hacerse cargo de este tipo de inversiones. Así que hay que tener mucho ojo, ¿ya? Insisto, esto no quiere decir que sea malo, no, sino que hay que saber realmente en lo que se está invirtiendo y hay que tener cuidado. De hecho, a mí me encantan los activos apalancados porque con pequeñas cantidades de dinero uno puede aprender mucho. De hecho, yo vengo de ese mundo de los activos apalancados. Yo ahí fui nacido y criado en el mundo de los activos apalancados. Bien, y por último, y para ir terminando, hablar de los ETF, que es este mercado financiero, supermercado financiero. Esta página me encanta, pueden ingresar a ella, se llama tan simple como etf.com, y ahí se pueden encontrar con mucha información de toda la amplia gama de instrumentos de inversión, renta fija, renta variable, activos alternativos. Además, todos los activos alternativos es todo lo que no es renta fija, renta variable, por lo tanto ahí tenemos oro, tenemos hoy día incluso las criptomonedas, ahí tenemos también activos inmobiliarios, los típicos rates, y además en cada renta fija y renta variable existe un mundo de posibilidades. Renta fija de corto plazo, mediano plazo, largo plazo, high yield, investment grade, tenemos renta variable de algún sector en particular, tecnología, financiero, energía, biotecnología, etcétera. Es un mundo para entretenerse. Y eso es un mundo al cual podemos acceder todavía de manera muy incipiente en Chile, pero en plataformas internacionales, principalmente en Estados Unidos, hoy día nosotros ya tenemos la posibilidad de llegar a esa alternativa y a toda esta gama de posibilidades. Entonces, para que se entienda bien, podemos comprar ETF a través de un broker internacional, ya los típicos brokers norteamericanos, en donde nosotros invertimos $5.000 y con esos $5.000 podemos comprar $5.000 en ETF. Podemos hacerlo a través de una corredora de bolsa local y también podemos comprar estos ETF directamente. Hay algunas que no ponen mínimos y hay otras que ponen mínimos de inversión para comprar ETF, pero estamos ahí comprando el activo real y con comisiones de transacción que suelen ser bastante altas. Y también podemos comprar ETF a través de brokers online, pero en ese caso a través de CFD, que ahí requiere menos plata, pero por lo tanto estamos asumiendo mayor riesgo por el apalancamiento. Entonces, acá hay una diferencia de opciones que hay que saber distinguir. Y esa es precisamente la intención de este webinar, de poder explicar
las diferentes alternativas que existen a la hora de invertir, las diferentes clases de activos. Y ahora me dedico a responder preguntas y con eso vamos cerrando el webinar de hoy. A ver, Víctor creo que fue. Víctor, consulta, ¿es conveniente rescatar las ganancias y reinvertirlo o es mejor esperar que siga subiendo? Por ejemplo, en Finto le estoy ganando 200.000. Los retiro y se reinvierte, los dejo seguir. No lo sé. Depende de tu horizonte de inversión. Depende de qué quieras hacer con esa plata. Depende... Uno cuando invierte, o sea, la gran ventaja de la inversión a largo plazo es el interés compuesto, que al final las ganancias que tú estás obteniendo se van reinvirtiendo y por lo tanto van generando mayor retorno en el tiempo. Es algo muy personal. Yo no sabría decirte porque depende de tu horizonte de inversión, depende de cuánto quieras obtener de ganancia, ¿ya? Cuál sea tu horizonte. Juliana, respecto al fondo reserva de emergencia de uno, alrededor de 6 meses, su costo de vida, ¿el único instrumento de inversión sería el fondo Money Market? Porque entiendo que para ese objetivo tiene sí o sí que ser renta fija y con liquidez inmediata y riesgo muy bajo. Quisiera saber si hay otra opción de instrumento o solo este. Bien, Juliana, nosotros hacemos un mix. En algunos casos el fondo mutuo Money Market, pero en algunos casos si estamos dispuestos a tener un poquito más de riesgo lo incorporamos con algún fondo alternativo de deuda. Por lo tanto, ahí puede haber un mix, ¿ya? Pero hay que evaluarlo respecto a la necesidad de mantener ese fondo de reserva para el corto plazo. Obviamente un fondo mutuo money market no renta nada, entonces es perder dinero en el tiempo y si pasa a ser un monto cuantioso, estamos dejando plata sobre la mesa. Ahí podría ser un mix, pero siempre manteniendo una alta liquidez y de todas formas retornos menores para que de esa manera esa plata esté líquida lo más pronto posible. Lucas, consulta, cuando un fondo genera dividendos, ¿eso queda automáticamente invertido nuevamente o debo realizar un proceso para reinvertir en el mismo? Depende, en algunos casos se reinvierte y en otros casos queda fuera. Generalmente, o sea, si entrega dividendos un fondo, el dividendo ya automáticamente pasa a ser caja y se entrega, se reparte, por lo tanto uno debería reinvertirlo. ¿Ya? Así que si es un dividendo propiamente tal, hay que necesariamente hacer ese acto de reinvertir. Jorge, ¿cómo va a afectar a la renta fija los retiros sin fin de la AFP versus el efecto de la renta variable? Ya ha afectado mucho y si hay un cuarto retiro de la AFP va a afectar nuevamente y ya probablemente ya afectó. ¿Qué tanto más va a afectar? No sabemos. De hecho, si es que el Senado rechaza, espero que así sea, puede haber un cambio importante en la expectativa y eso no lo sabemos hasta el día que se vote. Así que está difícil saber. Pero si siguen habiendo retiros, obviamente que va a seguir afectando la renta fija. Esteban, ¿qué implicancia tributable, favorable o desfavorable tiene realizar inversiones fuera de Chile? Mira, la verdad, siendo bien sincero, Esteban, el efecto es prácticamente, o sea, siguiendo la ley como es, no debiera tener mayor impacto porque al final uno sigue tributando estando en el extranjero. Muchas veces se habla de que terrible que es tener plata en un paraíso fiscal. O sea, no tiene nada de malo invertir en un paraíso fiscal porque uno tiene que declarar en Chile igual. El tema está en que si uno tiene la plata en un paraíso fiscal y uno esa plata la dejó fuera y no la reconoce en Chile, ese es un problema, pero es un problema ya que no debiera existir cumpliendo la ley. Entonces, ojo con eso. Yo diría que un efecto, el tema impuesto al final, uno tiene que pagar los impuestos que corresponde y hacerlo bien, y no es tema. Más aún cuando ahora va a cambiar un poquito la ley en Chile, que las exenciones van a ir limitándose en el tiempo, así que también eso deja de ser un incentivo de invertir más en Chile que invertir en el extranjero. Johnny, CFD no apto para personas que sufran de los nervios, tal cual. Sergio, Tocayo, ¿en qué casos hay que hacer el registro de inversión en el extranjero? Siempre. Si uno invierte en el extranjero, uno siempre tiene que autodenunciarse. Hay que pagar los impuestos. Y cuando uno invierte en el extranjero, uno debe seguir pagando los impuestos. Sobre Renta 4 he hablado harto en otras ocasiones, Andrés. Y ahí hay un problema con los costos. Si uno invierte poca plata en Renta 4, los costos pueden dispararse. Así que ojo con eso. Johnny, ¿alguna alianza en RUIX para adquirir ETF para clientes con buena comisión? Así es, ya lo tenemos, Johnny. Así que puedes preguntarnos nomás. Johan, Sergio, ¿qué opinas de la plataforma eToro? ¿Mediante esta plataforma se puede comprar las acciones ETF o solo CFD? Mira, lo intentamos con algunos clientes hacerlo, Johan, de comprarlo ETF. Creo que alcanzaron 2 o 3 clientes a hacerlo y cambiaron las reglas. Y hoy día solamente se puede comprar estos ETF a través de CFD. Así que no es factible poder comprar. Y por eso nosotros ya hace rato venimos trabajando en una solución en donde podamos comprar libremente en Estados Unidos diferentes instrumentos de inversión.
vamos a estar hablando de eso seguramente en el futuro más en detalle. Estamos todavía en modo beta. Miguel, ¿cuánto es recomendable en pesos al momento de invertir en ETF? Depende de hartas cosas, pero yo diría que para invertir afuera, a lo menos uno debería invertir 5.000, 10.000 dólares, de ahí para arriba. Y de ahí ya armar una cartera de inversión y hacer algo que en términos de costo sea más atractivo. Alexis, históricamente en esta inflación, ¿cuáles son los mejores activos? Puede ser empresas small caps o micro caps. Lo vi en un video de Pablo Gil. Depende, porque la estanflación no necesariamente vamos a vivirla en el mundo, sí probablemente en Chile, y los mercados se comportan de manera diferente. También es difícil dar una receta respecto a una situación que todavía es súper incierta, pero no me hace mucho sentido que la estanflación permita la revalorización de empresas más chicas, porque sí, a ver, bajo crecimiento económico y alta inflación probablemente genere, ahí tienen una tarea muy difícil los bancos centrales, de subo la tasa o no subo la tasa, es la pega que va a tener que hacer la Reserva Federal de Estados Unidos. Si sube mucho las tasas, si retira los estímulos, va a afectar a todas las empresas y probablemente afecte más a la small cap. Entonces, si es que se da esa estanflación, dejando subir la inflación, no subiendo las tasas, ahí puede ser algo más factible para las empresas más chicas. Pero es una vuelta bien larga que ahí hay que darle un poquito más de hacer un análisis un poquito más extenso. Bien, con esto estamos terminando y ya prontamente viene webinar el próximo lunes abierto a todo público en nuestro canal de YouTube. Y Johnny nos pregunta cuándo vamos a tener un nuevo webinar con Fernando sobre inversión inmobiliaria. Eso es solamente para clientes. Y eso lo estamos preparando y espero sea la segunda semana de octubre, que estaremos hablando de inversión inmobiliaria con Fernando, pero solamente para clientes. Así que ya estarán recibiendo nuestras novedades, ya estaremos hablando de lo que viene y por lo pronto webinar el próximo lunes, Masterclass Planificación Financiera. Que estén muy bien. Un abrazo grande y nos seguimos encontrando por estos lados. Ya viene el próximo domingo, revisión semanal como siempre. Un abrazo grande, muchas gracias por estar acá, por participar, por los comentarios. Que estén muy bien. Chao, chao.